Señores, el populismo es un cáncer que, oye, no hay rincón que no parezca que lo va a contagiar. Y parece haber llegado al poder legislativo. Vemos que los legisladores andan tan sonidistas como cualquier artista y se inventan unas iniciativas legislativas increíbles. Yo estuve revisando en el fin de semana la ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas. Quise entrar por el tema porque eso es lo que dice el tema, que va a controlar la venta, el suministro y el consumo de bebidas alcohólicas, pero los objetivos de la ley, los considerando, dice que es para minimizar el uso y consumo abusivo del alcohol. Eso es en sus considerando. Cuando vas al cuerpo legislativo, entonces tú entiendes que es una ley que tiene un objetivo fiscalista, porque básicamente lo que trata de crear es una licencia para todos los centros de expendio a la comercialización y al suministro de bebidas alcohólicas. No define licencia, solo esboza que se estaría obligado a poseer una licencia y establece de una manera pero muy sucinta y muy aérea el licenciamiento que sería objeto de la ley. Por otra parte, limita el consumo a horarios específicos, pero le abre la discrecionalidad al director de DIGECOBA, crea una dirección especial, no dice dónde buscarán los fondos, que estará bajo el Ministerio de Interior y Policía, que licenciará, que expedirá las licencias con unos criterios muy sucintos también, donde entre otras cosas establece que para tener derecho a poseer la licencia tienen que estar al día con las obligaciones de impuestos. Entonces, yo pienso que ¿dónde están los principios de la regulación? Porque esta ley evidentemente es una ley regulatoria, de los principios de la regulación eficiente. Me parece que no sé hasta dónde su propulsor conoce que debe orientar todas las leyes que tengan por efecto limitar o hacer que el Estado intervenga en un sector que opera en régimen de consecuencia y que tiene en régimen de competencia y que tiene que llevar y obedecer a los principios de la regulación efectiva. Porque la capacidad regulatoria del Estado, si bien que lo es, y dentro del Estado el poder legislativo es uno de los poderes principales, tiene que maximizar siempre la eficiencia y minimizar los efectos indeseados, sobre todo limitar la actividad económica de cualquier sector. Evidentemente esto la limita. Ahora, usted tiene que sopesar entre lo que usted está limitando, los efectos que usted busca y el interés general. La ley parece un Frankenstein. Usted no entiende bien cuáles son sus objetivos, porque aunque, como le dije, es tratar de que se haga limitar el consumo nocivo y excesivo de las bebidas alcohólicas en los mayores de edad, y evitar o prohibir el consumo a los menores de edad, ya esto está previsto en otras leyes, en leyes de salud sobre todo, y todo lo que dice la ley, en ningún momento sus medidas están orientadas a disminuir el consumo nocivo y abusivo del alcohol. Nocivo porque se supone que debiera establecer principios para que el alcohol, ¿verdad?, cumpliera con los estándares de inocuidad o de los estándares sanitarios que ya están previstos en otra ley. Tampoco el consumo ilícito, porque ya hay una ley que lo establece y que está en funcionamiento, que es la 1719, y tampoco pues es controlar efectivamente, establecer mecanismos de fiscalización para la comercialización. El Estado no tiene capacidad de regulación y mucho menos de fiscalización. Entonces cree que lo va a obtener con una ley alada de los cabellos que ni siquiera establece claramente los aspectos para que el Estado pueda fiscalizar eficientemente y deja de manera clara
expresa formal la discrecionalidad del director de DIGECOBA, donde dice que él establecerá cuáles son los negocios que va a inspeccionar y que además podrá dar licencia, podrá ampliar el horario de expendio de bebida conforme a unos criterios que tampoco establece la ley, de manera excepcional. Igualmente establece que se podrá expender alcohol de manera provisional en algunos establecimientos que se hagan de un tiempo específico. O sea, es toda una confusión que hay en esta ley que le corrijo a su proponente, confirmado ya desde también el Congreso, ha sido aprobado en 2 lecturas consecutivas. Él aquí dijo que era en una sola lectura. Había salido en los medios de comunicación en 2 lecturas y nosotros llamamos al Congreso y efectivamente fue conocida en 2 lecturas. En la Cámara de Diputados, tampoco él se en el Senado, tampoco se extendió en lo que dice la ley. No, él decía que era solamente prohibir el consumo de bebida en sitios donde obstaculizar el tránsito, pero cuando vemos la propuesta es en lugares abiertos, en espacios libres, y con eso entonces nos decimos qué se va a hacer con los 60,000 colmados que hay en el país y lugares de expendio de bebida que muchos de ellos no cumplen con tener a los consumidores confinados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el transitorio que va a establecer la ley para que ellos se readecúen? ¿Qué se va a hacer para el traslado de todos los establecimientos que están cerca de hospitales, que están cerca de universidades y demás, y que ya estaban prohibidos por una ley anterior? Usted sabe lo que va a ocasionar esa ley. Simplemente va a afectar a la formalidad. Va a ser un incentivo, así mismo lo ha dicho la Asociación de Industria, un incentivo perverso a la formalidad, a la informalidad. Porque eso es lo que pasa. ¿A quién se le va a aplicar esa ley? A los que están formales. Es más, yo me atrevo a decir que eso puede incrementar e incentivar todavía y estimular aún más la venta de alcoholes ilegales. Y no hablo de alcoholes adulterados, hablo de aquellos alcoholes que no han pagado los impuestos, porque ni hablemos de los alcoholes adulterados. Entonces no podemos ir a una ley que no le dio participación a los sectores, que es uno de los principios principales, y hasta la ley lo dice. O sea, la propuesta de ley el proyecto de ley habla de que uno de los principios que le oriente la participación, y ni siquiera se recogió en el proceso de elaboración de esa ley ninguna de las propuestas y de las consideraciones de los fabricantes de bebidas ni de los comercializadores de bebidas. Entonces, ¿cómo usted va a pensar disminuir el consumo de alcohol aplicándole solamente esquemas de licenciamiento a los que expenden la bebida, cuando ellos no son los que consumen alcohol? Entonces se ha vendido como que esa va a ser una ley que va a organizar. ¿Organizar qué? Si usted no puede administrar el cuerpo de ley que tiene ya, y que muchos de ellos están obsoletos y que tienen principios básicos, usted no ha podido implementarlo eficazmente. ¿Cómo usted entiende que o es una ley fiscalista? Vamos a decir, ¿qué es lo que quieren? Establecer el pago de una tasa y ya, y punto, para recaudar más impuestos, simplemente. No lo venda como que es una ley de control, porque así es que lo han dicho, para limitar los teteos y el escándalo en la vía pública, cuando en los fines de la ley habla de disminuir el consumo abusivo y nocivo. Nocivo quiere decir que esas sustancias de alcoholes no cumplen los estándares sanitarios, y eso no lo regula esa ley, ni puede regularlo porque ya está establecido en la ley de DIGEMA, en la Ley General de Salud. No es para el asunto de los ilícitos en el tema de los alcoholes, porque ya hay una ley para ello.
No es para el consumo en los menores de edad, porque también hay una ley que lo prevé. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Y qué es lo que se va a aprobar? Una ley más para tenerla ahí, para confundir más y para de alguna manera pues llevarse muchísimo más los principios que son simplicidad, eficacia, eficiencia, transparencia, que es lo primero que tiene que tener una ley en cuanto a sus objetivos claros. La seguridad jurídica también, porque hay gente que se establecieron ahí en base a una ley anterior. Cuando tú estás diciendo que vas a limitar la venta de bebida a un horario de aquí a allá, y le va a dejar la discrecionalidad al director de DIGECOBA, que parece tener aún más discrecionalidad que el ministro de Interior y Policía en algunas cosas, porque la ley de licencia, por ejemplo, de armas de fuego es bastante estricta, aunque en la práctica haya devenido en otra cosa. Entonces, le pedimos que pongan cabeza en lo que van a aprobar. Y a todos los agentes del sector que intervienen, que van a ser afectados, que hagan su fuerza ahora, para evitar que se vuelva a promulgar una ley que devenga en infuncional y que por demás estemos siguiendo, llenando el Tribunal Constitucional de recursos, porque son leyes que rigen con principios generales e inclusive con derechos fundamentales.